de la media. En este caso nos vamos a centrar cuando a mí me dan más de dos muestras y son proporciones, no son medias. Entonces, vamos a ver este ejemplo que está ya plasmado en una tabla de contingencia. En estos problemas nos van a dar tablas de contingencia. Y vean lo que nos dice. Nos dice que tenemos empleados, en este caso son empleados de hospitales, y los hospitales están distribuidos a lo largo de toda una nación. Entonces, esa nación, no nos dice exactamente cuál es, pero tenemos zonas, tenemos la zona noreste, la zona sureste, la zona central y la zona costa oeste. En la zona noreste se tomó una muestra de 100 empleados, en la sureste de 120, en la central de 90 y en costa oeste de 110. Es decir, en total fueron 420. ¿Sí? Esos fueron los empleados que se mostraron. Y resulta ser que estos empleados tienen un programa de evaluación. Y entonces les preguntaron que qué método preferían. ¿Un método actual, que ya es con el que actualmente los evalúan, o un nuevo método? Entonces, por ejemplo, en la zona noreste de los 100, 68 prefieren el actual y 32 prefieren el nuevo. En la sureste, de 120 que se muestrearon, 75 prefieren el actual y 45 el nuevo. En la central, de 90, 57 el actual y 33 el nuevo. Y en la costa oeste de 110, 79 el actual y 31 el nuevo método. Para darnos estos totales, 279 prefieren el actual y 141 el nuevo método. Entonces, aquí uno podría decir, pues eh, 279 prefieren el método actual de 420, pues la mayoría prefiere el método actual, nadie quiere cambiarse al nuevo método, o sí, se quieren cambiar pero en una menor proporción. Si yo les preguntara las proporciones, pues tendríamos que dividir 279 entre 420 para saber cuál es la proporción de empleados que prefieren el método actual. Entonces yo puedo dividir 279 entre 420 y eso me da el 66.4%. 66.4% prefieren el método actual. Pero la prueba de G cuadrada no te cuestiona eso. Lo que te cuestiona o lo que tratamos de probar es si las proporciones son similares independientemente de la región o si son diferentes. Entonces, es por ello que vamos a plantear las siguientes hipótesis. La hipótesis nula es que la proporción 1 es igual a la proporción 2 y es igual a la proporción 3 y es igual a la proporción 4 y sería igual en todas las regiones. Le ponemos NSCW porque están en inglés N, S. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo es que la proporción en la región norte es igual a la proporción en la región sur y así sucesivamente, ¿no? Que todas las proporciones son iguales en todas las regiones. Y la alternativa nos dice que son diferentes, que no son iguales, que son diferentes. Con que la proporción en una zona sea diferente, entonces no son iguales todas. Entonces, eso es lo que nos plantea la prueba de G cuadrada. Es decir, oye, el método actual y el método nuevo son igual de preferidos independientemente de la región. Es decir, son igual en todas las regiones. O hay una región donde se comporta de manera diferente.
Eso es lo que tratamos de probar en las hipótesis nulas de G cuadrada. Lo vamos a hacer a un nivel de significancia de 0.10. Y lo primero que tenemos que hacer es construir una tabla de frecuencias esperadas que se hace con esta fórmula. ¿Qué significa RT? Significa renglón total. ¿Qué significa CT? Columna total. Acuérdense que el renglón es acostado y columna es en vertical. Y esta N es el total de la muestra. Entonces, esta N valdría 420. ¿Por qué? Porque si yo me regreso aquí, este valor de aquí es tu N, 420. Todos estos valores que están aquí son renglón total. Y estos valores de aquí, el 279 y 141 es columna total. Entonces, por ejemplo, este 68 se llama FO, frecuencia observada. Y cada FO va a tener una frecuencia esperada. Si yo quiero calcular la FE de ese 68, lo que me dice la fórmula que tengo que hacer es renglón por columna entre n. Entonces yo me regreso acá. Va a ser 100, que es el renglón, por 279 entre 420. 100 por 279 entre 420 me va a dar la frecuencia esperada de esta posición. Ahora bien, si yo quisiera calcular la frecuencia esperada de este 33, ese 33 es mi frecuencia observada, pero mi frecuencia esperada sería igual a, en el renglón que aparece, 90 por la columna aquí por 141 dividido entre 420. Y así sucesivamente, de tal suerte que si me voy acá, vean que estos, el 68, 75, 57, son frecuencias observadas. El 63.43, 79, 72, 59, 79 y 7307 son frecuencias esperadas. Como en mi tabla tengo 8 datos, voy a tener 8 frecuencias observadas y voy a tener 8 frecuencias esperadas. Estos que están aquí también son frecuencias observadas y estos que están aquí son frecuencias esperadas. ¿Sí? Entonces, el paso número 1 es calcular todas las frecuencias esperadas. ¿Sí? Ese es el paso número 1. Por ejemplo, si yo multiplico 100 por 279 y lo divido entre 420, si ustedes lo hacen con la calculadora les va a dar 66.428, que coincide con este valor. ¿Sí? Y si hago el otro ejercicio que anoté ahí de 90 por 141 entre 420, nos va a dar 30.21, que es el valor que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ese es el paso 1, calcular todas las frecuencias esperadas. El paso 2 es calcular la G cuadrada. La G cuadrada tiene este símbolo que es como una X con un cuadrado. Y te dice que es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Hago la resta y ese resultado lo elevo al cuadrado. Y lo divido entre la frecuencia esperada. Y todos esos valores después los voy a, ¿qué? A sumar. Entonces, para ese paso se recomienda construir una tabla de esta naturaleza. Nótese que toda esta columna son las frecuencias observadas.
Estas son las frecuencias esperadas que ya obtuve en el paso número 1. ¿Qué paso sigue? Si ustedes observan en esta columna, se resta la observada de la esperada. 68 menos 66,43 me da 1,57. Ese 1,57 elevado al cuadrado me da 2,46. Y este 2,46 lo voy a dividir entre la frecuencia esperada, es decir, entre 66,43. Y entonces me resulta este valor de 0,0370. Y tengo que hacerlo así sucesivamente. En este caso, en total serían 8 veces. Esta columna que se genera, al final tengo que hacer la suma y me da 2,76. Eso es lo que se conoce como G cuadrada. La G cuadrada de ubicación, ¿sí? Sería G cuadrada de ubicación, valdría 2,764, ¿sí? Ese sería como quien dice el paso 2 general, porque aquí en la presentación se calculan 4 pequeños pasos. ¿Qué hacemos después? Tenemos la G cuadrada y tenemos que calcular los grados de libertad, que va a ser número de renglones menos 1. ¿Cuántos renglones teníamos en mi tabla original? Teníamos 2 renglones. ¿Y cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4. Hay veces que quienes cuentan esta, pero no, esta es la columna total. Este renglón de aquí tampoco se cuenta. Este que dice de aquí tampoco se cuenta. Solamente es 1, 2 renglones, 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, renglones tenemos 2, columnas tenemos 4. Entonces, renglones 2 menos 1, multiplicado por columnas, 4 menos 1. 2 menos 1 me da 1, 4 menos 1 me da 3, 1 por 3, 3. Entonces, tengo 3 grados de libertad. Tengo que irme al libro y buscar la G cuadrada, la tabla de la G cuadrada. Y aquí tengo que buscar el valor de 0,10. Si ustedes observan, este es 99, 97, 95, 90, 80, pero en la tabla del libro van a buscar donde venga 0,10. ¿Por qué 0,10? Porque les comenté que lo íbamos a hacer con ese nivel de significancia. Entonces, tienen que buscar donde diga que el área del extremo derecho vale 0,10 y que diga 3 grados de libertad. Y van a ver qué valor da ahí. Y el valor que les dé ahí es la G cuadrada de tablas. Ok, en la siguiente lámina, lo que observamos es que dice que a un nivel de significancia, si yo voy y busco el valor de la G de tablas, va a dar 6,25. ¿Sí? Y a mí me resultó mi G de ubicación 2,76. Entonces, igual que en todos los ejercicios, tenemos nuestro límite. Si caigo en esta área de aquí, me quedo con la hipótesis alternativa. Y si caigo en esta área, me quedo con H0. ¿Qué significa quedarme con H0 como fue este caso? En este caso me quedo con H0 porque el valor de la G cuadrada me dio 2,76. Caigo en el área de aceptación de H0. Si hubiera caído de este lado, entonces ahora me quedo con H1, pero no, en este caso me quedo con H0. ¿Y quedarme con H0 qué significa? Pues significa que
la proporción 1 es igual a la proporción 2, estos son puntitos, y que es igual a la proporción 3 y que es igual a la proporción 4. Es decir, significa que el método nuevo y el método actual son igual de preferido, es decir, en la misma proporción, independientemente de la región, ¿sí? No hay una región donde sea mayor o menor preferido. Entonces, así es como se hace una prueba de G cuadrada. Eh, si vemos en la siguiente lámina, tenemos este pequeño ejercicio. En este ejercicio, se los pongo para explicarles un poco. En este caso, lo que tenemos es que hay una fracción de costos que cubre el seguro. Te dice que te va a cubrir entre mayor del 50 y entre el 25 y el 50 y menor del 25%. Si yo aquí les preguntara cuántos renglones tenemos, pues vamos a tener uno, 2, 3. Entonces, número de renglones es igual a 3. ¿Y cuántas columnas tenemos? Una, 2, 3 días en hospital, menos de 5 días, de 5 a 10 días, más de 10 días, ¿sí? Estos que están aquí son mis frecuencias observadas. Si yo las cuento, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a tener 9 frecuencias observadas. Por lo tanto, tengo que calcular 9 frecuencias esperadas. Y número de columnas es igual a 3. ¿Cuánto van a ser los grados de libertad? Pues va a ser 3 menos 1 por 3 menos 1. 2 por 2. 2 por 2, 4. Voy a tener 4 grados de libertad. Voy a tener que calcular 9 frecuencias esperadas. Por ejemplo, si quisiera calcular la del 40, sería 110 por 180 entre 660. Si quisiera calcular la de este 75, sería 220 por 180 entre 660. Y así sucesivamente. Tengo que hacerlo hasta encontrar 9 casos. ¿Sí? Voy a calcular 9 frecuencias esperadas. Y ya después me paso a esta tabla. Voy a tener aquí mis frecuencias observadas que van a ser 9, mis frecuencias esperadas que calculé, voy restando la observada menos la esperada, el resultado lo elevo al cuadrado y el resultado lo divido nuevamente entre el FE. Y al final hago la suma, ¿sí? Entonces, es un tema sencillo, no le veo mucha complejidad y con base en esta explicación, pues tenemos que hacer los ejercicios